Bueno, en este video hablaremos sobre las patologías que miramos durante este semestre. Como primera lámina que tenemos aquí es una oftalmopatía tiroidea y características clínicas de ella tenemos que va a afectar las partes blandas, va a haber retracción palpebral, proptosis y neuropatía óptica. Dentro de los síntomas vamos a encontrar sensación de arena en los ojos, lagrimeo, fotofobia y malestar retrobulbar. En lo que son los signos vamos a encontrar la quemazón periorbitaria y palpebral, hiperemia conjuntival episcleral, quemosis, en ciertas ocasiones va a haber queraconjuntivitis límbica superior y queraconjuntivitis seca. En lo que es el mecanismo de producción de la oftalmopatía tiroidea, bueno, se va a deber por la inflamación de los músculos extraoculares caracterizado por la infiltración celular pleomórfica que se asocia a la acumulación o al aumento de glucosaminoglucano o también por la inhibición osmótica del agua. Esto va a hacer que los músculos se agranden hasta 8 veces de su tamaño normal y van a comprimir el nervio óptico. Otra causa también es la infiltración celular de los tejidos interciliares, la grasa, las glándulas lagrimales con linfocitos, células plasmáticas, macrófagos, mastocitos y una acumulación de glucosaminoglucano y también retención de líquido, lo que esto va a aumentar el volumen de contenido dentro de la órbita y también va a haber una elevación secundaria de la presión intraorbitaria, lo que va a causar más retención de líquido dentro de la órbita. Como tratamiento de la oftalmopatía tiroidea tenemos que si este es leve se va a recomendar lentes protectores para los ojos, lágrimas artificiales durante el día y lubricantes oculares durante la noche. Ahora bien, si la oftalmopatía tiroidea es de moderada a grave, se puede el tratamiento de primera línea va a ser los pulsos endovenosos de corticoides, ya que estos van a ser efectivos y van a tener menos efectos secundarios. Como segunda lámina que vamos a tener va a ser la del pseudomotor orbital. Como características clínicas vamos a tener síntomas, va a haber aquí enrojecimiento, quemazón y dolor agudo que suele ser unilateral. En los signos vamos a tener proptosis congestiva, oftalmoplegia y vamos a tener una disfunción del nervio óptico si la inflamación afecta la órbita posterior. En lo que es el mecanismo de producción, bueno, se va a ver por la infiltración celular de los tejidos orbitarios. Aquí van a estar incluidos también las células de los linfocitos y los fibroblastos. Esta inflamación puede afectar a diversas estructuras de la órbita como los músculos extraoculares, la grasa orbitaria, la glándula lagrimal y los tejidos conectivos. Como tratamiento del pseudotumor orbital vamos a tener observación en casos de que sean relativamente leves. La biopsia puede ser necesaria para casos persistentes o también para confirmar el diagnóstico y también para descartar una neoplasia. Y los corticoides sistémicos pueden ser necesarios en pacientes con una afectación de leve a moderada, y otro puede ser la prednisolona oral, inicialmente de 40 a 60 gramos por día, ya que esto va a reducir el que progrese o lo va a interrumpir. Bueno, como tercera lámina que vamos a tener aquí va a ser la celulitis orbitaria. Como características clínicas tenemos los síntomas que va a presentar hinchazón dolorosa de los párpados, exoftalmia, disminución de la visión, dolor al mover los ojos y diplopía. Como signos va a haber enrojecimiento en los párpados, los ganglios linfáticos que están cerca de los ojos suelen estar inflamados y la piel de los párpados va a estar brillante, tensa y estirada. Como mecanismo de producción, bueno, la celulitis orbitaria comienza por una infección local, ya sea por sinusitis, lesión ocular o por una picadura de un insecto. Pero otra causa
que la puede producir es la propagación infecciosa, es la progresión infecciosa que bacteriana, que puede ir desde la área adyacente como los senos paranasales o la piel que está alrededor de los ojos, hacia el tejido blando que está dentro de la órbita. Como tratamiento va a haber el ingreso hospitalario obligatorio y el paciente debe ser evaluado por un oftalmólogo. El tratamiento va a haber tratamiento con antibióticos. Puede ser que se le recomiende la ceftazidina intramuscular cada 8 horas. También el metroxidazol igual también cada 8 horas. Y también la vancomicina puede ser útil en caso de que haya alergia a la penicilina. El tratamiento de antibiótico se debe mantener hasta que el paciente esté hiperético durante 4 días. En esta lámina el diagnóstico que tenemos es quiste dermoide. El quiste dermoide se clasifica en quiste dermoide superficial y quiste dermoide profundo. El mecanismo de producción del quiste dermoide, se origina por el atrapamiento de tejido durante el desarrollo embrionario. En las etapas tempranas de gestación, las células cutáneas y anexos quedan atrapados dentro del hueso que forman la cuenca ocular o bien entre la unión córnea y esclera. Estas células van formando un saco hasta dar lugar a un quiste. En lo que es las características clínicas, tenemos el quiste dermoide superficial. Se va a presentar como una masa firme, suave y redondeada, no dolorosa, de 1 a 2 milímetros de diámetro, que se va a poder mover bajo la piel fácilmente. Y en el tratamiento, dice que consiste en la extirpación total, procurando no romper la lesión, ya que la salida de queratina hacia los tejidos circundantes va a dar lugar a una inflamación granulomatosa grave. En el quiste dermoide profundo, dice que presenta proptosis, distopia o una lesión en forma de masa con bordes posteriores mal definidos. Y algunos quistes dermoides profundos se asocian con defectos óseos que pueden extenderse más allá de la órbita en la fosa infratemporal o intracraneal. Y en el tratamiento también se va a realizar la extirpación total, ya que los quistes dermoides pueden crecer y pueden vertir su contenido hacia los tejidos adyacentes y va a causar una inflamación granulomatosa dolorosa. Si no se extirpa por completo, va a haber una inflamación persistente de baja intensidad. Con la siguiente lámina que tenemos aquí, el diagnóstico es un hemangioma capilar. Como características del hemangioma capilar tenemos va a presentar nevus en fresa en los párpados, son frecuentes. Va a haber hemangioma subcutáneo en los párpados, o la órbita superficial va a tener un aspecto azul oscuro o púrpura a través de la piel suprayacente. La órbita anterior superior va a estar afectada y va a dar lugar a una distopia. Y en el hemangioma capilar dice que va a dar lugar a una proptosis unilateral. En lo que es el mecanismo de producción, se considera que surge por una proliferación anormal de los vasos sanguíneos, pero sus factores exactos son objeto de investigación. Se han propuesto varios factores de que la causa, que puede ser la hipofaxia perinatal, las alteraciones de los factores angiogénicos o también las anomalías citogénicas que podrían estar involucradas.
Y en lo que es el tratamiento, eh, el tratamiento va a ser con corticosteroides mediante la inyección dentro de la lesión si es subcutánea. Esto es muy efectiva y se va a realizar con la triamcinolona, de, de 60 gramos, y va a estar combinada con la betametasona de 6 gramos. También se puede realizar radioterapia a dosis baja. En la siguiente imagen es un hemangioma cavernoso. Dentro de las características que tenemos son la proptosis axial, que puede asociarse con edema papilar y pliegue escorretiniano. Si el tumor se localiza en el apego orbitario, puede comprimir la papila y no causa una proptosis significativa. Va a haber borrosidad temporal de la visión, que es un signo ocasional. En el mecanismo de producción se caracteriza por el crecimiento lento y expansivo de una tumoración vascular benigna, que se debe a la dilatación y formación de nuevas estructuras vasculares de la órbita. El tratamiento es quirúrgico mediante la resección en la mayoría de los casos, porque el tumor crece gradualmente. El hemangioma cavernoso suele estar encapsulado y es relativamente fácil de extirpar. En la siguiente imagen que presentamos es un glioma del nervio óptico. Como características clínicas va a haber una disfunción del nervio óptico con una pérdida de agudeza visual desproporcionada en comparación con el grado de la proptosis. La cabeza del nervio óptico está edematosa y luego se vuelve atrófica. Puede haber una diseminación intracraneal del quiasma y el hipotálamo. El mecanismo de producción se centra en el crecimiento lento del tumor en o alrededor del nervio óptico que conecta al ojo hacia el cerebro. Estos tumores se originan en las células gliales del nervio óptico a medida que el tumor crece, y esto va a causar una inflamación. En el tratamiento va a ser por resección quirúrgica para conservación del globo ocular y radioterapia, que se puede combinar con quimioterapia. En esta imagen el diagnóstico es una traquiasis. Las características clínicas es que va a haber una dirección incorrecta hacia atrás de las pestañas, que crecen desde sus lugares de origen normales. Esto puede causar erosiones epiteliales puntiformes e irritación ocular, que empeoran al parpadear si se deja por mucho tiempo, y puede aparecer una ulceración corneal y formación de pano. En su mecanismo de producción, el crecimiento es anormal y es causado por un desajuste en la dirección del folículo piloso, a menudo como resultado de procesos inflamatorios o cicatrizales. En el caso del tratamiento, se va a hacer la depilación con pinza. Es simple y efectiva, pero son inevitables las recaídas de las pestañas al cabo de 4 a 6 semanas. La electrolisis puede ser útil también para pocas pestañas y la crioterapia es muy efectiva para eliminar si hay muchas pestañas, y también se puede realizar con ablación con láser de argón. En esta imagen que estamos mostrando, el diagnóstico es una poliosis. Como características clínicas tenemos que hay un blanqueado prematuro localizado en el pelo de las pestañas y las cejas. Su mecanismo de producción se debe principalmente a la reducción o ausencia de melanocitos, células responsables para reducir la melanina en la matriz del folículo piloso. Tratamiento. Bueno, no existe un tratamiento único y efectivo para revertir la pérdida de pigmentos, pero existen opciones para manejar los síntomas o mejorar la apariencia estética. La siguiente imagen que tenemos es la madarosis. Las características clínicas de ella es una disminución en el número o la pérdida de pestañas total. El mecanismo de producción, implica una variedad de mecanismos, desde la destrucción de los folículos pilosos hasta la alteración del ciclo de crecimiento del cabello. Puede ser causada por múltiples factores, incluyendo infecciones, enfermedades autoinmunes y trastornos cutáneos. En lo que es el tratamiento, puede incluir un tratamiento tópico como cremas con corticosteroides, medicamentos orales para los trastornos de los tiroides o autoinmunes. También los antibióticos y antifúngicos pueden ser útiles, y el tratamiento de restauración como el aminoxidil o plasma rico en plaquetas. En la imagen que tenemos aquí, el diagnóstico es una diacrocistitis aguda. Como características clínicas van a ser según su clasificación. Tenemos la aguda, que va a haber una tumefacción muy sensible, roja y atención del canto medial, que puede asociarse con celulitis preceptal en los casos graves. El tratamiento incluye una aplicación de calor local y antibióticos oculares como la flucoxacilina. En la crónica va a haber una tumefacción indolora en el canto interno, que está causada por un mucocele, y puede que no haya una tumefacción evidente, aunque la presión sobre el saco suele dar lugar
a un reflujo de material mucopurulento a través de los canículos. Lo que es el tratamiento pues, se va a regresar mediante la DCR, y lo que es el mecanismo de producción de la diacrocistitis pues generalmente ocurre debido a la obstrucción del conducto nasolagrimal, lo que lleva a un estancamiento y posible infección de las lágrimas, lo que propicia la proliferación de microorganismos infecciosos. En esta imagen que estamos presentando ahorita, el diagnóstico de ella es ojo seco. Las características clínicas de ella es que va a haber una irritación, sensación de cuerpo extraño, quemazón, presencial de secreción mucosa fibrosa y una visión borrosa transitoria. Los síntomas menos frecuentes son picor, fotofobia y pesadez en los párpados. En lo que es el mecanismo de producción, pues se va a dar por hiperosmololidad, que desencadena una cascada inflamatoria que daña el epitelio ocular, promoviendo a una apoptosis celular y a la pérdida de células calciformes, lo que agrava la inestabilidad lagrimal. En lo que es el tratamiento, pues vamos a tener una reducción de la temperatura de la habitación. Vamos también a utilizar gotas que preferiblemente no deben de tener conservantes por la especial tendencia a la toxicidad del ojo, y también se pueden utilizar geles que constan de carbómero. En general son preferibles porque se instalan menos frecuentes, y las pomadas que tienen aceite mineral lubricantes pueden ser muy. Como siguiente imagen que tenemos aquí, el diagnóstico es una blefaritis anterior. Bueno, en el mecanismo de producción se considera que se involucra una interacción entre inflamación y la colonización bacteriana y la disfunción de las glándulas sebáceas. Esto se debe por el Staphylococcus aureus y pueden provocar una liberación de toxina y que desencadena una desestabilización de la capa lipídica de la película lagrimal. En la que la característica clínica de la blefaritis anterior va a haber sensación de arenilla, fotofobia leve, aparición de escostra y enrojecimiento en los bordes de los párpados. Estos síntomas suelen empeorar por la mañana. La blefaritis anterior se clasifica en blefaritis estafilocócica, que se caracteriza por hiperemia, telangiectasia de los bordes palpebrales anteriores con escamas duras situadas alrededor de todas las bases de las pestañas. La blefaritis seborreica se caracteriza por bordes palpebrales anteriores hiperémicos, grasa con las pestañas pegadas entre sí. Las escamas son blandas y están localizadas en cualquier parte sobre el borde palpebral de las pestañas. En lo que es su tratamiento, se recomienda una higiene palpebral. También es buena la utilización de pomadas con antibióticos y también utilizar corticoides tópicos débiles. La blefaritis posterior se clasifica en seborrea de meibomio, que se caracteriza por la secreción excesiva de las glándulas de meibomio. Tenemos la meibomitis, que se va a caracterizar por la inflamación y obstrucción de las glándulas de meibomio. El borde palpebral posterior muestra una hiperemia telangiectasia y una obstrucción de los orificios de las glándulas de meibomio, que va a haber como una secreción de las glándulas exprimida en casos de larga duración con aspectos de placa parecida a la pasta de dientes. En lo que es su tratamiento, pues se recomienda la tetraciclina sistémica y otras medidas que pueden ser la higiene palpebral para que no empeore, y va a haber también el uso de corticoides suaves y sustituto de lágrimas en forma similar a la blefaritis anterior. Pueden también ayudar las compresas calientes y también los geles tópicos. Bueno, en esta imagen que está aquí, el diagnóstico es un ursuelo. En lo que es el mecanismo de producción, bueno, el proceso va a comenzar con la obstrucción de las glándulas del párpado, ya sea las glándulas de Sey y de Moll. La obstrucción impide la salida normal de la secreción de la glándula y va a crear un ambiente propicio de crecimiento bacteriano. Bueno, en lo que va a ser la clasificación, va a haber un ursuelo interno. Aquí va a haber presencia de tumefación dolorosa, inflamada dentro de la lámina tarsal, puede aumentar de tamaño y drenar posteriormente a través de la conjuntiva y anteriormente a través de la piel. En las características clínicas del ursuelo externo va a haber una tumefacción dolorosa e inflamada en el borde palpebral que apunta hacia adelante a través de la piel. Puede existir más de una lesión y ocasionalmente un absceso diminuto que puede afectar a todo el borde palpebral. En la siguiente imagen que miramos aquí tenemos un chalacio. En lo que es un mecanismo de producción, la obstrucción de la glándula de meibomio impide que la secreción lipídica salga de la glándula, lo que lleva a una acumulación y el agrandamiento de la glándula. Esta acumulación forma un quiste que es visible como un pequeño bulto en el párpado.
En lo que son sus características clínicas, bueno, se presenta en cualquier edad con un nódulo indoloro, gradualmente creciente. En ocasiones el chalazo del párpado superior puede presionar sobre la córnea e inducir a un astigmatismo y causar una visión borrosa. Ya en lo que es su tratamiento, pues se recomienda una cirugía en donde el párpado se vierte con una pinza especial en el que el quiste incide verticalmente y su contenido es drenado a través de la lámina tarsal. También pueden ser útiles la inyección con corticosteroides y las tetraciclinas sistémicas. Como siguiente imagen que tenemos, el diagnóstico va a ser electropión. Como características clínicas va a haber una eversión del párpado inferior, un lagrimeo excesivo, ojo seco e irritación en larga duración. Electropión se clasifica en ectropión evolutivo. Esto está más asociado en pacientes ancianos. Tenemos electropión paralítico, que es causado por una parálisis del nervio facial, y electropión mecánico, que está producido por tumores que están cerca del borde palpebral. Como siguiente patología tenemos el coloboma. En esta imagen que podemos visualizar hay un defecto del párpado parsal o de todo su espesor infrecuente. Puede ser congénito, unilateral o bilateral, y puede haber colobomas del párpado superior que ocurren en la unión de los tercios medios e internos y no se asocian con anomalías sistémicas. El coloboma del párpado inferior ocurre en la unión de los tercios medio y externos y frecuentemente se asocia con anomalías sistémicas como el síndrome de Cohen. En lo que es el tratamiento, pues si los defectos son pequeños o moderados, se realizan mediante cierre primario, y si el defecto es grande, se requieren injertos cutáneos y colgajos de rotación. En esta imagen que tenemos aquí tenemos lo que es un telecanto. Como característica clínica tiene un cuadro infrecuente en el que hay un aumento de distancia entre los cantos mediales como resultado de uno de los tendones cantales mediales anormalmente largos. Puede ocurrir de forma aislada o puede asociarse con el síndrome de blefarofimosis. En su tratamiento se realiza mediante acortamiento y refijación de los tendones cantales mediales en la cresta lagrimal o un alambre transnasal. Como siguiente imagen que está aquí tenemos un epicanto. Como características clínicas, pues sus pliegues cutáneos verticales bilaterales se extienden desde el párpado superior o inferior hacia el canto medial y pueden dar lugar a una pseudotropía. Como signo van a haber pliegues que se distribuyen simétricamente entre el párpado superior y el párpado inferior. La cirugía puede ser una opción en lo que es el tratamiento. Las técnicas quirúrgicas más comunes incluyen los colgajos y la transposición o la epicantoplastía subcutánea en pacientes ascéticos, como el objetivo de eliminar y reducir pliegue. El tratamiento del epicanto se va a basar en observación. En muchos casos el epicanto es normal en bebés y niños pequeños y pueden desaparecer con el tiempo a medida de que la nariz se desarrolla. Hay cirugías. Si el epicanto causa problemas funcionales como obstrucción o de la visión o estética, puede haber una opción. Las técnicas quirúrgicas incluyen los colgajos y la transposición, como anteriormente habíamos dicho. Bueno, ahora tenemos lo que es la blefarocalasia. Este es un cuadro raro que se caracteriza por episodios recurrentes de edema indoloro y sinfobia de ambos párpados superiores, que generalmente se vuelve en forma espontánea y después de unos días. Suele empezar alrededor de la pubertad o con el tiempo. Los episodios se vuelven menos frecuentes y los episodios se vuelven menos frecuentes. Por otro lado tenemos la dermatocalasia, que es un cuadro muy frecuente y generalmente bilateral que afecta típicamente a pacientes ancianos, caracterizado por redundancia de la piel del párpado superior que puede asociarse con protrusión de grasa a través del septo orbitario débil. Tenemos ahora los que son los tumores malignos, y dentro de esto tenemos el carcinoma de Merkel, que es un tumor de crecimiento rápido que se origina a partir de la dermis y que afecta típicamente a ancianos. Puede llevar a dificultar el diagnóstico y a retrasar el tratamiento. Como características clínicas va a tener un nódulo violáceo y bien delimitado recubierto por la piel intacta, y habitualmente afecta al párpado superior. En lo que es su tratamiento es mediante la resección, que suele combinarse con quimioterapia.
En estas siguientes imágenes que están aquí abordan 3 enfermedades. La primera es el nevus. Estos pueden ser planos, elevados y obtener una forma irregular y pueden aparecer en la conjuntiva, en la esclera y pueden estar presentes al nacer o desarrollarse más adelante. Algunos pueden ser inofensivos y otros pueden ser malignos. Como segunda imagen que está aquí es el molusco contagioso y suele ser redondos con relieves que pueden enrojecerse y pueden crecer hasta convertirse en un nódulo de color y apariencia de perla y pueden aparecer solo como bultos o en grupos. La otra es el sectalasma. Son placas amarillentas con acumulación de lípidos y colesterol y pueden variar de tamaño hasta desarrollarse como nódulos grandes y se localizan en los párpados superiores. Bueno, ahora tenemos los que son los melanomas, que raramente aparecen en los párpados, pero esto es potencialmente letal, aunque la pigmentación es un dato clave de los melanomas cutáneos a la mitad de los melanomas palpebrales. Son clínicamente no pigmentados y estos pueden dar lugar a dificultades diagnósticas. Existen dos tipos de melanomas con diseminación superficial que se caracteriza por una placa con un contorno irregular y una pigmentación variable, y el melanoma nodular que se caracteriza por un nódulo generalmente azul-negro con piel normal alrededor. Debido a otra patología, vamos a estar hablando de la conjuntivitis bacteriana. Sus síntomas son enrojecimiento, sensación de arenilla, quemazón, secreción amarilla y los párpados suelen estar pegados. En los signos, los párpados presentan costra y pueden estar ligeramente edematosas. Hay secreción acuosa e hiperemia conjuntival y en su tratamiento en lo que se recomienda colirio antibiótico y pomada antibiótica. Como siguiente lámina que está aquí es una conjuntivitis alérgica. Como características clínicas vamos a tener picazón intensa y ardor en los ojos, párpado abultado más a menudo por la mañana, hiperemia conjuntival, lagrimeo y dilatación de los vasos sanguíneos en la cubierta del tejido blanco que cubre la esclerótica. En el tratamiento está el aplicar compresas frías en los ojos y se les puede realizar recomendaciones al paciente como no fumar y evitar el humo de segunda mano. También tomar antihistamínicos orales y gotas oftálmicas antihistamínicas. La siguiente lámina que está es una conjuntivitis viral y como características clínicas tenemos edema palpebral, secreción acuosa y folículos conjuntivales, linfadenopatía, hemorragia subconjuntival, pseudomembrana y quemosis. Dentro de los síntomas vamos a encontrar enrojecimiento, lagrimeo, malestar y fotofobia que suelen afectar ambos ojos, y en el caso del tratamiento es sobre todo sintomático y de soporte. La resolución espontánea o como siguiente lámina que tenemos el diagnóstico es una queraconjuntivitis primaveral. Dentro de las características clínicas vamos a encontrar picor ocular intenso, lagrimeo, fotofobia, sensación de cuerpo extraño y quemazón. Dentro de los signos clínicos encontraremos una hipertrofia papilar difusa, las papilas se agrandan y tienen aspecto poligonal, van a haber septos del tejido conectivo y se rompen originando papilas grandes. Cuando la inflamación se estabiliza, las papilas se contraen. Y en el caso de lo que es el tratamiento, las compresas de agua fría pueden proporcionar cierto alivio y otro son las gotas de lubricante, también pueden ayudar a brindar un alivio. Esta lámina que está aquí es una hemorragia subconjuntival y esta ocurre cuando se rompe un pequeño vaso sanguíneo y sangra dentro de la conjuntiva. El signo más evidente es que se presenta una mancha de color rojo brillante en la esclerótica del ojo. En lo que es el tratamiento, se recomienda el uso de gotas para los ojos como lágrimas artificiales para aliviar la sensación de rasguño. La sangre se observará de 1 a 2 semanas sin necesidad de tratamiento adicional. La siguiente patología que está aquí en esta imagen es un pterigio. Esto es un crecimiento subepitelial triangular fibrovascular y tiene características clínicas como opacidades corneales pequeñas o grises cerca del limbo nasal. La conjuntiva crece por encima de la opacidad e invade progresivamente la córnea. Puede haber depósitos de hierro en el epitelio córnea y puede dar a varias complicaciones como irritación crónica, disminución de la visión, se afecta el eje visual, y el tratamiento consiste
en el uso de gotas para los ojos o lágrimas artificiales para aliviar la sequedad o la irritación e inflamación. Cabe destacar que el pterigio se clasifica en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Depende en el grado que se encuentre el pterigio, va a ser útil la cirugía para retirar esa patología. En esta imagen que tenemos su diagnóstico es la pingüécula. La pingüécula consiste en un depósito blanco amarillento en la conjuntiva vulvar cerca de la vertiente nasal y no toca la córnea. Cabe destacar que hay que realizar bien su diagnóstico para no confundirlo con pterigio. Su tratamiento no suele ser necesario ya que su crecimiento es lento o inexistente. Como siguiente imagen que tenemos va a ser el quiste de retención. El quiste de retención es una lesión frecuente y habitualmente asintomática de pared fina que contiene líquido. Dentro de sus características clínicas tenemos los signos y va a tener una sensación de que algo está atrapado en el ojo, especialmente al moverlo. Va a haber dolor ocular y molestia al mover el ojo afectado. El tratamiento sí es necesario y se va a realizar con una punción simple con una aguja. Como siguiente imagen que tenemos aquí es una melanosis epitelial. La melanosis epitelial conjuntival son áreas irregulares unifocales de pigmentación parduzca y lisa que pueden afectar cualquier parte de la conjuntiva. El tratamiento va a ser, si la melanosis epitelial primaria va a ser sin tapia, no requiere tratamiento, y si es con atipia va a haber pequeñas zonas de resección y las áreas grandes no van a ser extirpables. Se puede realizar crioterapia o aplicación de mitomicina. Esta otra imagen va a ser los nevos conjuntivales, lesión solitaria claramente delimitada, plana o ligeramente sobre elevada con posibilidad de movimiento sobre la superficie escleral. Dentro de sus signos va a haber una variable pigmentación, algunos casi no pigmentados, y los nevos pigmentados suelen contener algún resto marrón. Con esta siguiente imagen que tenemos aquí, su diagnóstico va a ser el papiloma conjuntival. Este papiloma es causado por una infección del virus del papiloma humano. Como signo, los papilomas pueden ser múltiples y ocasionalmente bilaterales. Suelen localizarse en la conjuntiva palpebral y el tratamiento pues va a consistir si la lesión pequeña puede ser no necesario debido a la alta tasa de resolución espontánea. Otra imagen que tenemos aquí es la neoplasia intraepitelial y corneal. Sus características clínicas de ella, bueno, pues se va a presentar como una masa cornosa ligeramente sobrelevada, gelatinosa o leucopláquica con vasos sanguíneos superficiales. Su tratamiento es de incisión quirúrgica y en ciertas ocasiones pues se puede realizar la crioterapia en los márgenes. Entrando a las enfermedades de la córnea, como primera imagen vamos a tener una de la queratitis bacteriana. Como características clínicas vamos a tener los síntomas que van a ser sensación de cuerpo extraño, fotofobia, visión borrosa, dolor ocular y va a haber edema palpebral y secreción. Ya en lo que son los signos vamos a encontrar una inyección conjuntival y surco corneal, defecto epitelial asociado a infiltrado. Va a haber un aumento de infiltrado con edema en el estroma y una úlcera progresiva. Esta queratitis puede a veces ser confusa porque se puede haber un diagnóstico diferencial que se puede relacionarse con queratitis fúngica, queratitis por acantamoeba, queratitis por necrótica del estroma por herpes simple, queratitis marginal e infiltrados corneales inflamatorios estériles asociados con uso de lentes de contacto. Y en lo que es el tratamiento, bueno, se va a realizar tratamiento doble con combinación de 2 antibióticos y también se va a usar la manoterapia con fluorquinolona. En esta imagen que está presente es una queratitis viral. Dentro de sus características clínicas vamos a encontrar los síntomas y puede presentarse en cualquier momento de la edad. Va a haber un malestar leve, lagrimeo y visión borrosa,
como signos clínicos van a tener unas células epiteliales opacas con un patrón tosco, puntiforme o estrellado. Se va a hacer una formación de úlcera lineal ramificada tras la descamación central y va a haber una sensibilidad corneal disminuida. Se puede hacer como un diagnóstico diferencial con las úlceras dendríticas versus las queratitis con herpes zóster o abrasión corneal en la fase de curación. También pueden ser relacionadas con la queratitis por acantomoeba por el signo de los infiltrados. Y lo que es el tratamiento, pues el 50% de las lesiones epiteliales activas sanan espontáneamente, pero puede la ciclovir puede ser útil para tratar esa enfermedad, ya que si ha durado en un tiempo prolongado. En esta imagen que se está presentando es una queratitis fúngica. Como características clínicas tenemos sensación de cuerpo extraño, fotofobia, visión borrosa y secreción. Ya en lo que son los signos, vamos a tener una queratitis filamentosa con infiltrados grisáceos en el estroma con una textura seca y márgenes mal definidos, lesiones satélites algodonosas con digitaciones e infiltrados en anillo inmune y una posible placa endotelial subyacente e hipopión. Tenemos la queratitis por cándida. La úlcera va a ser blanco amarillenta con una superación densa similar a la queratitis bacteriana. Ya en lo que es el tratamiento para las infecciones filamentosas, se va a utilizar la natamicina del 5% posible adición a la anfotericina, y para infecciones por cándida se va a utilizar la imitinadol al 2%. Ahora, siguiendo con las queratitis no infecciosas de la córnea, tenemos la de Dehlen. Dice que esta es causada por una inestabilidad de la película lagrimal secundaria también a lesiones límbicas elevadas o lentes de contacto rígida. En lo que es el tratamiento, primero debemos detener la eliminación de la causa, hidratación de la córnea mediante la oclusión ocular con parche, y también se puede utilizar el uso de lubricantes tópicos. Ya en lo que son los signos, va a haber un adelgazamiento localizado y redondeado de la córnea periférica y una deshidratación del estroma corneal y compactación de sus láminas. Bueno, seguido a esto tenemos la lámina de la úlcera de Mubren. Su clasificación está en úlcera progresiva bilateral, que es menos dolorosa que la unilateral. En su signo, pues va a ser una ulceración circunferencial progresiva con diseminación centrípeta tártea. Para su diagnóstico se puede utilizar la angiografía con fluoresceína y va a mostrar sus características más específicas del daño vascular. La úlcera indolente bilateral, como signo, va a haber un acanalamiento periférico progresivo con respuesta inflamatoria mínima. Suele resolverse espontáneamente y su tratamiento se basa en la mejora de la dieta y la corrección de infecciones asociadas. Ya en lo que es la úlcera unilateral, su signo dentro de su signo va a haber una úlcera progresiva muy dolorosa, con una obliteración del plexo vascular y yuctalímbico superficial, y su tratamiento pues va a consistir en la respuesta escasa inmunoterapia tópica y sistémica. Los implantes corneales tienen un mal pronóstico por lo que es la úlcera. Como siguiente patología que se presenta en esta imagen es un queratocono. Los signos que va a presentar va a ser adelgazamiento central o paracentral de la córnea, va a haber una protrusión apical y un astigmatismo irregular, reflejo en gota de aceite con la oftalmoscopía a 30 centímetros, los nervios corneales prominentes suele ser un signo, y los astigmatismos irregulares en queratometría. Van a haber signos tardíos como adelgazamiento corneal progresivo, signos de Muson y en ciertas ocasiones el anillo de Fleischer. Va a haber una clasificación según su morfología.
cono en pezón, cono ovales y conos en globo. Ya en lo que es el tratamiento va a haber una corrección con gafas en casos leves, lentes de contacto rígidos para el astigmatismo avanzado y los segmentos intracorneales en forma de anillo. Y también se puede utilizar la queroplastía en casos severos. Como siguiente imagen que está aquí presente va a ser el uso de Krukenben. Dice que este se presenta como una línea vertical marrón o grisácea en la superficie interna de la córnea. Los síntomas asociados a esta anormalidad son la visión borrosa, aumento de la presión intraocular a lo alrededor de las luces y posible pérdida de la visión si se asocia a glaucoma. En lo que es el tratamiento se va a utilizar medicamentos para reducir la presión si es necesario y va a haber un seguimiento regular para evaluar el síndrome de la dispersión pigmentaria o si hay un glaucoma pigmentario. Ya en lo que está la segunda imagen es un anillo de Fleischer. Se encuentra en una periferia de la córnea, específicamente en el epitelio profundo que rodea la base del cono corneal. Este se presenta como un anillo pigmentado de color amarillento a marrón oscuro. Su causa es por el depósito de hierro en las células epiteliales basales en la córnea. Y esto es un signo temprano de queratocono también, que es una afección que puede afectar a la visión. Y pues en la etapa inicial ya identificar a la persona con riesgo para desarrollar esta enfermedad. En esta siguiente imagen que se presenta aquí tenemos la enfermedad de Terrien, que es un adelgazamiento no inflamatorio y idiopático de la córnea periférica, ya que esto es poco frecuente. Como signo tenemos opacidad estromales fina, blanca, amarillenta, imputiforme. Va a haber un adelgazamiento circunferencial progresivo. También va a estar un estroma adelgazado que se visualiza por el epitelio que se mantiene intacto, y va a haber un deterioro visual progresivo. También va a haber una posible aparición de pseudoterigio en casos de larga duración. Ya en lo que es el tratamiento se va a poner la corrección de astigmatismo con lentes esclerales permeables al oxígeno. En esta siguiente imagen que está presente está la queratopatía de banda. Es un trastorno frecuente caracterizado por el depósito de sales de calcio en la porción anterior de las membranas de Bowman. Como signo va a haber una calcificación interpalpebral periférica de la córnea, una extensión central aguda con la formación de una placa como de yeso en forma de banda con pequeños agujeros, y va a haber lesiones avanzadas que pueden volverse nodular elevada, causando malestar considerable. Ya en lo que es el tratamiento va a haber la quelación, que es una forma sencilla y efectiva de tratamiento en casos leves, realizada bajo el control del microscopio. En la siguiente imagen que está presente, el diagnóstico es una episcleritis. Cabe destacar que se clasifica en episcleritis simple. Este es el tipo más frecuente y se manifiesta con enrojecimiento sectorial o en algunos casos difuso. Suele volverse espontáneamente entre la primera o la segunda semana. Es un trastorno común, benigno y autolimitado, generalmente recurrente más en los adultos jóvenes. En algunos casos se asocia con enfermedades sistémicas subyacentes, pero nunca progresa a una escleritis auténtica. Está la episcleritis nodular, que se distingue por la presencia de un nódulo congestionado sobre elevado que tarda más en resolverse. En la siguiente imagen que se presenta tenemos una escleritis no necrosante. Como signo vamos a tener que se presenta con una inflamación generalizada que afecta al segmento del globo ocular. Es relativamente benigna y no progresa a formas necrotizantes. Es similar a la episcleritis, aunque el dolor es más intenso. En lo que es el tratamiento se recomienda AINES orales como el flurbiprofeno o meloxicam 3 veces al día como la primera línea de tratamiento, y también se puede utilizar la prednisolona oral, que es necesaria a corto plazo en algunos casos.
La escleritis nodular puede parecerse a la epiescleritis nodular, pero en una evaluación detallada el nódulo suele no movilizarse sobre el tejido subyacente, lo que indica el compromiso escleral más profundo. Como siguiente lámina que está presente, tenemos una escleritis anterior necrotizante con inflamación. Se presenta con dolor intenso y enrojecimiento localizado que se irradia a la frente de la ceja o mandíbula. El dolor persiste y responde mal a la analgesia e incluso afectando el sueño. Como signo, va a haber una congestión del plexo vascular profundo, distorsión y oclusión de los vasos sanguíneos con formación de placas vasculares, necrosis ocular con ulceración conjuntival y coloración azulada por exposición de la uvea subyacente. En el tratamiento se recomienda prednisolona oral por 2 a 3 días con un efecto notable sobre el control del dolor, y agentes inmunosupresores en caso grave se puede utilizar. Se va a hacer también terapia combinada reservadas para pacientes con alta resistencia a tratamientos convencionales. Y tenemos la escleromalacia perforante en esta imagen, que se presenta típicamente en mujeres con artritis reumatoide avanzada y suele ser bilateral, pero no necesariamente simultánea. Como siguiente patología que está aquí en esta imagen, tenemos una catarata subcapsular. Esta se clasifica en subcapsular anterior, se encuentra justo por debajo de la cápsula anterior y está relacionada con metaplasia celular. La subcapsular posterior se presenta como un vacuolado granular o un aspecto de placa en la cara posterior del cristalino. Los síntomas que tenemos es que afecta la visión cercana que la lejana. Va a haber problemas en situaciones de miosis, por ejemplo las luces de los autos o la luz solar intensa. Otra imagen que tenemos aquí es la de la catarata nuclear. Suele estar asociada a miopía por el aumento del índice de refracción del núcleo del cristalino. En los signos, pues va a haber un endurecimiento progresivo del núcleo del cristalino. Puede provocar una segunda visión, fenómeno temporal que mejora la visión cercana debido a la miopización que hay. En los síntomas que va a presentar el paciente con una catarata nuclear va a ser visión borrosa o nublada, dificultad para ver de noche, mayor sensibilidad a la luz y a los reflejos, y no va a percibir colores con tonos amarillentos o atuenados. Okay, como siguiente patología que está aquí en esta lámina, tenemos el glaucoma de ángulo abierto. Como características clínicas tenemos que generalmente este es bilateral y su inicio es en la edad adulta. Va a tener una presión intraocular de 21 en algún momento de la enfermedad y su ángulo abierto es de aspecto normal. La lesión glaucomatosa del nervio va a tener una lesión glaucomatosa del nervio óptico y va a haber una pérdida significativa del campo visual. Ya en lo que son los signos, va a haber una presión intraocular elevada con fluctuaciones diurnas de presión y cambio en la papila y alteraciones en los campos visuales. En lo que es el tratamiento, pues el tratamiento va a evitar el deterioro de la visión mediante la reducción de la tasa de pérdida de las células ganglionarias. Como siguiente imagen que tenemos es la de un glaucoma de ángulo cerrado, y es una enfermedad en la que la elevación de la presión intraocular ocurre por la obstrucción del drenaje del humor acuoso debido al cierre parcial o completo del ángulo iridocorneal. En el diagnóstico pues va a depender en gran medida de la exploración del segmento anterior y de una conoscopía cuidadosa. Ya en lo que es la fisiopatología del glaucoma del ángulo cerrado, se caracteriza por el cierre del ángulo de drenaje entre el iris y la córnea, lo que impide el flujo del humor acuoso y provoca un aumento de la presión intraocular. Este cierre puede ser causado por el agrandamiento del cristalino y el bloqueo pupilar o la inflamación. Otra patología que tenemos aquí en esta imagen es la catarata cortical. Las cataratas corticales afectan la corteza del cristalino y como características clínicas es que su opacidad es blanca, se van a ver con una iluminación oblicua, van a aparecer negras, pero con la retroiluminación recortada va a ser con un reflejo rojo.
Puede afectar la corteza anterior, posterior o ecuatorial, y estas inician como hendiduras y vacuolas por la hidratación del cristalino. En sus síntomas vamos a encontrar visión borrosa, deslumbramiento al exponerse a las fuentes de luz, dificultad para ver de noche, cambio en la percepción del color. Otra patología que tenemos en esta imagen es la uveitis anterior. Esta se clasifica en uveitis anterior aguda con un súbito con duración limitada. Los síntomas son fotofobia, dolor, enrojecimiento, disminución de la visión, lagrimeo, y en los signos vamos a encontrar miosis, sinequias, vamos a encontrar el fenómeno de Tyndall, va a haber membrana papilar, hipopión y una presión intraocular baja. Por otro lado está la uveitis anterior crónica, que puede ser asintomática o causar un leve enrojecimiento o percepción de cuerpos flotantes. Se caracteriza por inflamación persistente con recaída inmediata tras interrumpir el tratamiento. Como siguiente patología que está en esta lámina tenemos una retinopatía diabética. Es una microangiopatía que afecta las arteriolas capilares y las vénulas postcapilares retinianas. En su clasificación va a ser retinopatía diabética no proliferativa, y en esta se va a encontrar microneurisma, exudados duros, edema retiniano, hemorragia intrarretiniana en forma de llama. En la retinopatía preproliferativa va a haber exudados algodonosos, anomalías microvasculares, intrarretiniana y hemorragia. Y en lo que es la retinopatía diabética proliferativa va a haber neovasos, fibrosis y hemorragia vítrea. La siguiente imagen que se muestra va a ser una retinopatía hipertensiva. Su signo que se encuentra va a ser el signo de Wundt, que es una deformación del calibre de la vénula del cruce arteriovenoso. Vamos a encontrar el signo de Salus, que es una desviación del trayecto venoso en el cruce arteriovenoso. La retinopatía hipertensiva se caracteriza con el fondo de ojo por estrechamiento y vasoconstricción. Va a haber un estrechamiento arteriolar focal o generalizado, y va a haber una generalización vascular y una arteriosclerosis. En las primeras etapas puede ser asintomática, pero con la progresión pueden aparecer visión borrosa, visión doble o mancha oscura en el campo visual o pérdida de la visión. Como siguiente imagen que mostraremos va a ser la lámina de degeneración macular miópica. Esa se asocia con una elongación excesiva y progresiva del globo ocular, seguida a los cambios degenerativos en la esclerótica coroide y la membrana de Bruch. Las causas de que provocan esta patología está el desprendimiento de retina, catarata y glaucoma de ángulo abierto. En los que son las características clínicas, vamos a encontrar una papila óptica que se ve inclinada y puede estar rodeada de atrofia, fondo de ojo pálido en mosaico, y va a haber una atrofia correretiniana que afecta el polo posterior y la periferia. Ya en lo que son los síntomas va a haber una pérdida de visión central, distorsión visual, dificultad para leer o ver detalle, y va a haber una disminución de la visión en condiciones de poca luz. Como siguiente patología que se muestra es el desprendimiento de retina. Este se debe por la separación de la retina sensorial del epitelio pigmentario retiniano debido a un líquido subretiniano. La clasificación del desprendimiento de retina va a ser reumatógeno, secundario a los defectos de espesor completo en la retina sensorial, y va a estar el no reumatógeno, que puede ser traccional o exudativo. Para su diagnóstico se va a utilizar la oftalmoscopia directa, y ambas pupilas deben estar dilatadas, y se va a utilizar el uso de lente con superficie plana orientada en el paciente. Los síntomas que presenta va a ser destellos de luz, aparecimiento repentino de moscas volantes, visión borrosa, sombra o cortinas desplazándose sobre el campo visual. Como siguiente patología que se muestra en esta lámina es una degeneración macular relacionada a la edad.
Este es el proceso en el que el depósito anormal en la membrana de Bruch provocan cambios degenerativos en la mácula. Dentro de los síntomas vamos a encontrar visión borrosa, distorsiones visuales, mancha oscura en la visión central, dificultad para reconocer las caras. En su clasificación va a ser la siguiente: degeneración macular relacionada a la edad atrófica, progresión lenta caracterizada por drusas y atrofia geográfica del epitelio pigmentario. Y va a estar la exudativa, que es menos frecuente pero devastadora, con neovascularización coroidea y posible cicatrización subretiniana. Como última lámina de las enfermedades de retina tenemos el agujero macular. Este afecta principalmente a mujeres ancianas, su impacto es significativo en la visión central y puede ser unilateral y pasar desapercibido. Hay un riesgo de afectación en el otro ojo después de los 5 años en el 15%. Para su diagnóstico se va a utilizar la oftalmoscopia directa y la tomografía de coherencia óptica. Ya en lo que es la clasificación se va a clasificar según su progresión, ya que es en el estadio 1A, el estadio 1B, el estadio 2, estadio 3 y estadio 4. Ya en lo que es el tratamiento, se va a tratar ya con lo que es con los pacientes que ya tienen un estadio 3, y se va a utilizar la técnica quirúrgica de vitrectomía convencional y vitrectomía química. Bueno, ya en estas imágenes que les mostraré van a ser de cuerpos extraños extraoculares. Los cuerpos extraños pequeños como partículas de acero, carbón o tierra pueden lavarse junto con la película lagrimal hacia el sistema de drenaje lagrimal y adherirse a la conjuntiva palpebral, causando abrasiones corneales con cada parpadeo. El ascender del fondo del saco conjuntival va a provocar una conjuntivitis crónica. Un cuerpo extraño subtarsal pasa desapercibido si no se explora el párpado superior. Los cuerpos extraños corneales van a tener signos clínicos que causan gran irritación ocular, presentan un halo inflamatorio alrededor de los cuerpos extraños, riesgo de infección secundaria y ulceración corneal si no se extrae. Ya en lo que es el tratamiento, uno va a hacer la localización con lámpara de hendidura para determinar su posición y profundidad. Extracción bajo la visualización con lámpara de hendidura, y en caso de ser metálico puede requerir aguja y la aplicación de antibióticos psicopléjicos y AINES para aliviar las molestias. Por otra parte, en esta imagen de aquí tenemos las lesiones químicas, que pueden ser alternativamente leves, pero algunas pueden provocar ceguera. La mayoría ocurren de manera accidental, mientras que otros son resultados de agresiones. Va a haber esta afectación según la profundidad y la severidad de la lesión, que va a depender de cómo penetre el químico en cada estructura. En lo que es la superficial, si es superficial, va a haber una alteración del epitelio corneal y conjuntival. Si es profunda, va a haber una precipitación de glucosaminoglucano y una posificación del estroma corneal. Ya si toca la cámara anterior, va a haber daño del iris y cristalino, afectando la producción del humor acuoso y favoreciendo a la cicatrización corneal patológica. En lo que es el tratamiento, va a haber tratamiento de urgencias. Las lesiones químicas requieren de tratamiento inmediato. Una de estas va a ser irrigación abundante con suero fisiológico durante 15 a 30 minutos hasta normalizar el pH ocular. La inversión doble de los párpados para eliminar partículas retenidas como cal o cemento, y el deshibridamiento de áreas necróticas del epitelio corneal para la repetelización correcta. En esta imagen que se presenta tenemos el traumatismo contuso. Su causa más frecuente incluyen las pelotas de squash,
las bandas elásticas de equipaje y los tapones de botellas de cava. Ya en lo que es el mecanismo de la lesión, que cómo se causa, bueno, el traumatismo cerrado sobre el globo ocular provoca una comprensión anteroposterior y expansión ecuatorial simultánea. Se asocia con un aumento repentino pero grave de la presión intraocular. El impacto se absorbe principalmente en el diafragma del cristalino y la base vítrea, aunque también puede afectar el polo posterior. Va a tener complicaciones y una de ellas va a ser la abrasión corneal en el epitelio y para saber si hay una abrasión se va a tener con fluoresceína. Va a haber también edema corneal, que es un engrosamiento del estroma y pliegues de la membrana de Descemet. Y por otro lado va a haber lo que es hipemia, una hemorragia en la cámara anterior que se debe de medir y monitorear su altura. Va a haber también alteración en la uvea. Va a haber una pupila con miosis transitoria o midriasis traumática y pigmento en cápsula anterior del cristalino. Bueno, como última patología, en esta imagen tenemos un traumatismo penetrante y la causa de ello es que pues las lesiones penetrantes son más frecuentes en los hombres que en las mujeres, afectando principalmente a los adultos jóvenes. Los principales mecanismos incluyen agresiones, accidentes domésticos y lesiones deportivas. La gravedad de la lesión está determinada por el tamaño, la velocidad del objeto en el impacto, la composición del objeto, si es afilado, ya que esto va a causar laceraciones definidas, y cuerpo volante va a depender de su energía cinética.